Hermano, el Señor le bendiga. Tenemos un día más, primer día de la semana, segundo día del mes de octubre. Vamos a darle gracias a Dios porque nos da esa fortaleza de estar hoy con vida, de que podemos hablar, podemos escuchar, podemos caminar, podemos vernos. Hay que darle gracias a Dios por todo. En el video de ayer yo le dije que le iba a hablar, le prometí que le iba a hablar sobre no le dije que específicamente, le prometí que le iba a hablar de que hay personas que si no lo maltratan, son personas que si no lo maltratan, ellos no escuchan, no hacen la cosa bien. Y que Dios a su pueblo, cuando lo sacó de Egipto, vino con ellos con mano fuerte. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos y estaban acostumbrados a que lo maltrataran. Y le voy a leer en el capítulo 19 de Éxodo, en el verso 16. Y dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, supongamos que usted cogió la Biblia y usted leyó eso y usted no lo entendió. No se sienta frustrado ni se sienta traumatizado porque usted no lo entienda. ¿Por qué? Porque son cosas que es como yo le digo, usted la va a ir entendiendo poco a poco, usted la tiene que analizar. Entonces, ok, esto fue, ustedes conocen la historia del pueblo de Egipto. Ustedes saben que Dios elige a José. Entonces José, yo creo que el antepenúltimo de los hijos de Jacob, lo que él tuvo con Lea y lo que él tuvo con Raquel, pues eran 12. Eran 12. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes saben que a José Dios lo llamó y le hablaba por sueño. Cuando José comienza a decirle a sus hermanos y a su papá los sueños que él estaba teniendo, ellos tuvieron envidia, inclusive hasta su papá. Pero ese es otro tema. Yo lo que quiero es llegar a este punto. El caso es que ustedes saben que ellos vendieron a José, ustedes saben que José estuvo preso, ustedes saben que José le descifró los códigos a través de los sueños que Dios le habló
a ese faraón y José encontró gracia delante de él. Y ya ustedes saben que hubo una hambruna en Israel y José, hubo una hambruna en el mundo, por así decirlo, a lo que ellos le llamaban mundo, a todos esos países que ellos conocían. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando José, usted sabe que José le interpreta al faraón el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Entonces, ¿qué hizo José? Él puso a José como jefe de todo. Y usted sabe que a través de José Dios bendijo a Egipto. La bendición no era para Egipto, la bendición era para Israel, pero como siempre, a veces nosotros somos bien estúpidos y dejamos perder la bendición. Ese es otro punto que después yo se lo voy a desarrollar. El caso es que Israel no le queda más remedio que irse a Egipto. Entonces, ustedes saben que cuando ellos se encuentran con José, que ellos descubren que José está vivo y bla, 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 y bla, bla, bla. Ustedes saben esa historia, que después la voy a ir desarrollando poco a poco. Entonces, ellos se quedan en Egipto. En Egipto hay una promesa que Dios dice que saca a su pueblo de Egipto. Como yo le dije a usted, la palabra de Dios usted no la puede coger literalmente. Egipto significa el mundo. Egipto significa lo que es la idolatría, robo, muerte, violación. Toda la cosa del mundo, eso significa Egipto. Entonces, por eso que cuando usted viene a Cristo y usted se reconcilia con Cristo, Dios lo saca de Egipto, Dios lo saca a usted del mundo. Pero ¿qué pasa? Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para él tener un encuentro con su pueblo, para él empezar a darle regla a su pueblo. Pero si usted lee el capítulo 1 de Éxodo, usted va a entender esto que yo le estoy diciendo. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel se aumentó y tan grande en Israel, en Egipto, que el faraón tenía miedo de ellos. Y el faraón decía, bueno, si a nosotros se nos declara una guerra, esta gente se pueden unir al enemigo y acabar con nosotros. Y mientras más lo afligía el faraón al pueblo de Egipto, más se multiplicaban y más se multiplicaban y más se multiplicaban. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos le ponían trabajo fuerte, bien fuerte, al pueblo de Dios. Dios saca a su pueblo con mano fuerte. Ustedes saben que tuvieron que pasar las 10 plagas y todo lo que tuvo que hacer Dios a través de Moisés para que el faraón pueda dejar salir a su pueblo. Lo último que Dios hizo fue que mató a todos los primogénitos de los egipcios para que dejen salir al pueblo. Bueno, el pueblo sale a Egipto y a los 3 días de salir al desierto, entonces pasa este acontecimiento. Cuando Dios viene en la mañana y lo que se escucha son truenos y relámpagos, centellas, sonidos. Bueno, es Dios. Es Dios. Imagínense la misma naturaleza inclinándose delante de Dios. Van a acontecer muchísimas cosas. Entonces, en el capítulo 20 de Éxodo, en el verso 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué es lo que le está diciendo este significado? Lamentablemente,
El pecado a nosotros nos aleja de Dios. El pecado a nosotros nos hace sentir temor. Cuando usted está bien con la ley, usted no tiene problema con la ley. Pero cuando usted tiene problema con la ley, y la ley a usted lo está persiguiendo, hasta una bocina que usted oye, usted se asusta. ¿Por qué? Porque usted dice, la conciencia te dice, te andan buscando. Y no lo andan buscando a usted. Lo que pasa es su conciencia. Su conciencia mala que usted tiene. Esto pasó con el pueblo de Egipto. Perdón, con el pueblo de Israel. Dios tuvo que hacer esto con el pueblo de Israel porque muchos de ellos no querían salir de Egipto. ¿Y cuál es la enseñanza? Muchos de nosotros, muchos de ustedes no quieren salir de Egipto. ¿Qué representa Egipto? El libertinaje, la borrachera, la orgía, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, el robo, la calumnia, deshonra. Eso es lo que y todo eso por ahí representa Egipto y representa el mundo. Pero a muchos se le hace difícil salir, muy difícil. Mira que Dios no te está diciendo a ti que deje eso para venir a Él. No. Dios te dice, ven a mí con eso y Él te va a ayudar a ti a dejar la borrachera, la mentira, el engaño, el robo, la falsedad, la hipocresía y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Eso tú lo vas a dejar cuando tú tengas un encuentro con Dios. Cuando tú permitas que Dios entre a tu corazón, es que tú vas a dejar eso. Entonces, muchos no vienen a Dios porque le echan la culpa a Dios de los maltratos que reciben, la desigualdad, la injusticia. Sin embargo, la esperanza que nos da Jesús o que nos da Dios a través de su Hijo amado Jesús es que Él dice que todo lo que tú estás pasando, todo eso va a terminar. Y ahí es cuando Él habla de la bienaventuranza. De ahí es que Él habla de eso. Pero esto es algo que usted, si usted no lo lleva al plano espiritual, usted no lo va a entender. Usted no lo va a entender. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es tan fuerte y tan grande que Él solamente tú pensar en Él, tú caes de rodillas. Porque nosotros somos pecadores. Somos desobedientes. Entonces, cuando Dios viene al pueblo, Él viene con todo esto. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo tiembla. ¿Y qué dicen ellos? Habla tú. ¿Por qué? Porque ese era el principio. Por eso le estoy hablando del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya Dios no viene con esa actitud. Ya Dios no viene con esa actitud de con rayos y centellas. Ya Él viene hablándonos con amor. Con tanto amor que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted se da cuenta? A la misma palabra se contesta. ¿Qué dice la palabra?
La palabra, ¿qué hacen qué hacen los evangélicos? Los evangélicos te dicen a ti que acepte a Jesucristo como tu único Salvador. Sin embargo, el mismo capítulo 3 de Juan, en el verso 16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios lo que busca es que nosotros creamos en él. Cuando usted comienza a creer en Jesús, porque Jesús dice, el que me ve a mí vio al Padre. El que me obedece a mí obedece al Padre. Entonces, cuando usted viene y obedece a Dios, entonces usted no va a tener ningún problema. ¿Qué tú estás mirando aquí? Mire, yo no sé por el problema que tú estás pasando. Yo no sé, eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Dios sabe por el problema que yo estoy pasando y por el problema que tú estás pasando. Eso nada más lo sabe Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención en esta palabra y es que cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, yo me pregunto, yo medito, yo me analizo a mí misma, ¿qué quiere Dios de mí que está permitiendo esta situación? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con nosotros? Que mucha gente, ¿cuándo viene la gente a Cristo? Cuando están en problemas. Cuando están en problemas, que vienen a Cristo. Cuando ellos también, ellos no vienen a Cristo. Entonces nada más nos acordamos de Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles. Cuando ya tenemos el agua aquí en el cuello, es que nos acordamos de Dios. Entonces, ¿cuál es la similitud? La similitud es que en ese tiempo, cuando Dios venía a ellos, venía con rayos y centellas. Ahora Dios permite que tú tengas ese problema que tú tienes. ¿Por qué? Porque es de la única manera que tú vienes donde Dios. Es de la única manera que tú reconoces que Dios es grande y que Dios es todopoderoso. Pero mientras tanto no. Mientras tanto tenemos dinero y lo que menos nos acordamos es de Dios. Nos ponemos, nos arropa la avaricia, el egoísmo. Lo que menos pensamos en compartir con otra persona. Queremos todo caro. Entonces nos olvidamos de que nosotros tenemos un compromiso, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, que nosotros tenemos una deuda con Dios que pagar. Pero se nos olvida eso. Entonces, ¿qué viene? Viene el tablazo. El pueblo de Dios en Egipto empezó a irle bien. Empezaron a ser bendecidos, pero se olvidaron de Dios. Y mire, si usted quiere saber si esto es verdad, en el Antiguo Testamento todo termina y se olvidaron de Dios, y como se olvidaron de Dios, empezó el pecado a fluir, el pecado a enseñorearse. Y eso pasa hoy en día con nosotros también. El pecado comienza a enseñorearse en nuestra vida. Hacemos la cosa deliberadamente, no para agradar a Dios. Entonces, Dios permite que sucedan tantas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros, mire, este es un mes, el mes de septiembre es un mes donde la gente más se acuerda de Dios, donde la gente está más triste, donde la gente tiene más trauma. ¿Por qué? Porque es un mes donde, por ejemplo, la temporada ciclónica se activa. Mire, pueden haber un montón de ciclones y se mantienen en el Atlántico ahí. Cuando entre septiembre, ellos comienzan a salir. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comienza mucho que no se acuerdan ni que Dios existe. En ese momento
comienza Dios a existir. Comienza Dios a existir. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a suceder muchísimas desgracias. Que mientras yo analizaba esto, yo decía, puede ser que todo lo que está aconteciendo en el mundo nosotros seamos los culpables de lo que esté pasando. Los terremotos, los ciclones, todo eso daño atmosférico. Sin embargo, mucha gente está muriendo por culpa de nosotros. Analícelo. Analice eso. Póngase a pensar. Y entonces nosotros venimos a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que están sucediendo. Usted sabe que se dice que estos ciclones que están saliendo ahora y los terremotos que están pasando es por los cambios atmosféricos que están habiendo. Pero, ¿por qué esos cambios atmosféricos? ¿Quién lo ha provocado? Lo ha provocado el hombre. El hombre que ha provocado eso. ¿Y todo por qué? Por el deseo del poder. Mire, por ejemplo, ese presidente de Rusia. Ese presidente que le ha declarado la guerra a ese otro país. Mire cómo ese hombre ha destruido ese país. Una guerra sin ningún sentido. Simplemente porque él quiere hacerse sentir que es mejor, que es más grande, que tiene más poder. ¿Y qué está pasando? Muchos inocentes están pagando la consecuencia. Entonces, muchas veces somos nosotros los culpables de las cosas que están pasando en el mundo. Pero yo diría, yo no he hecho nada, yo no he mandado cohete para la luna. Yo siempre he dicho que eso es lo que le ha hecho más daño a la humanidad. Porque tan pronto esos aparatos salen al espacio, ya rompieron esa cobertura que nos cubría a nosotros. Y por ahí se está colando más fuerte esa protección. Es como que si usted tiene mire esa sombra que me da a mí ahí en mi cara. Usted está mirando esa sombra. Así mismo es el mundo. El mundo, eso que usted ve redondo, no me llega ahora a la mente la palabra, pero eso que usted ve ahí, eso nos cubre a nosotros de los rayos solares. Pero ¿qué pasó? Que cuando comenzaron a mandar los satélites para allá, para donde va, para la luna, eso hizo un abierto. Usted ve el abierto ahí donde está, miren. Usted ve cómo se está metiendo ahí ese abierto. ¿Qué pasa? Que ya por ahí los rayos solares entran más directamente. Y eso es lo que está acabando con la humanidad. Usted no ve ahora cuánta gente con cáncer, tantas enfermedades raras. ¿Y en qué yo soy culpable si son ellos? Porque nos quedamos callados, no hablamos. Nos quedamos callados. Y cuando encontramos una gente que hable, lo llamamos loco. No lo apoyamos. Entonces, directa o indirectamente, yo soy tan culpable de lo que está pasando como ellos. Porque pasa como un refrán que yo aprendí, que dice que tanto el ladrón, el que se está llevando la gallina, como el que está acechando, como el que está velando, como el que está viendo. Usted sabe que siempre hay uno que está pendiente quién viene para avisarle al que se está llevando la cosa. Entonces, son igual los dos de ladrones. Y eso no pasa a nosotros. Nosotros somos tan malos como ellos. ¿Por qué? Porque nos callamos. Y no decimos nada. Y tenemos miedo. Y nos dicen a nosotros, no me importa. A mí no me importa. Mire, esto es tiempo para nosotros reflexionar. Ese ciclón Fiona, ese ciclón Ian, pregúntese, esos rayos y esa centella
Pregúntese, ¿por qué Dios está permitiendo eso? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con nosotros? Dios nos está llamando a nosotros a que pongamos más atención. Y es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. Especialmente mi raza, los dominicanos, que ellos todos lo celebran. Todo. El dominicano, es muy poco el dominicano que medite. El dominicano lo que hace es que todo lo celebra. Todo. Sin vergüenza. Nosotros tenemos que tener vergüenza. No podemos estar cogiendo las cosas a la ligera. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado tú estás permitiendo en tu vida? Que Dios permite estas cosas para que nosotros temblemos, para que nosotros reaccionemos. Mucha gente muriendo por culpa de nosotros mismos. Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros volvamos a Él. Que no le estemos echando la culpa a nadie por nuestra desgracia. Vemos el mal y nos quedamos callados. No decimos nada. Nos quedamos callados, no me importa, como no es a mí. No oramos. No nos ponemos de acuerdo. Mire, yo tengo un mes diciendo, vamos a orar en vivo. Vamos a orar en vivo. Y a mí nadie me dice, vamos a coger tal hora para hacer eso. Nadie me pone un comentario ahí en la caja. Estos son tiempos que nosotros tenemos que estar orando, haciendo guerra espiritual. Pero ¿cómo usted va a hacer guerra espiritual si usted no sabe hacer guerra espiritual? Pero si no nos unimos, ¿y cómo nos vamos a unir? Tenemos que unirnos en la oración, comenzando por uno. Siempre uno es el que tiene que dar el primer paso. Las cosas que están pasando en los países de uno, especialmente en Santo Domingo, que en Santo Domingo se ha levantado una delincuencia terrible. Pero nadie dice nada, nadie. Mejor se esconde, eso es lo que Satanás quiere. Que tenga miedo. Mire, el miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. Pero si no nos unimos, no vamos a llegar a ningún lado. Y Dios sigue tratando de hablar con nosotros y nosotros no le hacemos caso. No le hacemos caso. Entonces, estas cosas es bueno que uno las hable. Es bueno que uno las hable. Las cosas que están pasando. Mire cómo ese ciclón supuestamente iba para un lugar y se fue para otro. Agarró a la gente de sorpresa. ¿Usted sabe por qué lo agarró de sorpresa? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Va a venir Cristo a levantar su iglesia y lo va a coger a muchos de sorpresa, se van a perder. Se van a perder. Porque no estamos atentos a nada. No estamos atentos a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios nos está diciendo. A través de estos fenómenos atmosféricos. Dios nos está hablando a nosotros. A través de esos fenómenos atmosféricos. Pero ¿qué tú estás entendiendo a través de eso? ¿Qué tú estás entendiendo? ¿Qué compromiso tú tienes con Dios? ¿Qué tú le has dicho al Señor? ¿Qué tú quieres? Dice que el pueblo de Dios no tiene lo que quiere porque no sabe pedir, dice Jesucristo. Ustedes no tienen lo que piden porque ustedes no saben pedir, porque ustedes piden para su deleite y para
y para beneficio para la carne. Entonces, pídale al Espíritu Santo que lo enseñe a pedir para el reino. Pídaselo. Y Él va, y usted verá cómo Él va a ir poco a poco. Mire, eso no es de la noche a la mañana. Yo no aprendí de un día para otro, eso fue poco a poco, teniendo una relación con Dios, poco a poco, poco a poco. Me levanto, me caigo, me levanto, me caigo. Porque así nosotros somos humanos. Y el pecado, mire, el pecado nosotros lo llevamos por la sangre. No es fácil. Así que vamos a meternos más con Dios para que Dios no tenga que estar permitiendo, Dios no tenga que estar mandando rayos y centellas para que nosotros le pongamos atención a Él. Así que, hermano, meditemos. Que Dios me lo bendiga.